En este vídeo vas a descubrir todo lo que necesitas saber sobre Code Vein 2, la secuela oficial de uno de los Souls-like más icónicos con estética anime de la pasada generación. Estamos hablando de un juego que no solo promete evolucionar su combate, sino que quiere redefinir cómo se siente un RPG intenso y oscuro en 2026. Vamos a ver su historia, jugabilidad, sistemas clave y por supuesto la fecha oficial de lanzamiento. Quédate, porque esto te interesa. ¡Vamos allá! Code Vein 2 es la secuela directa del Action RPG que se hizo famoso en 2019 gracias a su mezcla de acción intensa, estética anime gótica y un sistema de combate centrado en la sangre y habilidades únicas. Bandai Namco ha confirmado oficialmente que esta nueva entrega nos llevará de vuelta a un mundo posapocalíptico dominado por criaturas conocidas como Revenants, seres cuya esencia está tan ligada a la sangre que pueden usarla tanto para destruir como para sobrevivir. En esta secuela, el juego amplía su narrativa con nuevos escenarios, enemigos más peligrosos, mecánicas evolucionadas y una historia que explora no solo la supervivencia, sino el flujo del tiempo como parte de la jugabilidad. Los jugadores tendrán ataques cuerpo a cuerpo con armas únicas, cada una con su propio ritmo, habilidades especiales que consumen recursos únicos, enemigos adaptativos que obligan al jugador a cambiar de táctica constantemente y un sistema de compañeros que permite sinergias en combate. Se dice en algunas coberturas que el combate puede recordar a títulos que combinan velocidad y precisión, logrando un equilibrio entre espectáculo y desafío real. La narrativa de Code Vein 2 sigue la tradición del primero, pero con una nueva historia que combina lo misterioso con lo dramático. En esta entrega, el protagonista será un cazador de Revenants, acompañado por un personaje llamado Low, con la habilidad de manipular el tiempo para influir tanto en el pasado como en el presente. Esa mecánica narrativa no solo abre puertas argumentales, sino que promete afectar directamente la forma en que juegas, haciendo que las decisiones y el flujo del tiempo sean parte integral del juego, no solo un recurso estético. En cuanto a los escenarios, tienen una mezcla de atmósfera oscura, decadencia y belleza gótica, desde ciudades en ruinas hasta paisajes devastados. Cada zona está diseñada para contar su propia historia visual. El uso de la sangre como mecánica narrativa y de combate también se refleja en el entorno, haciendo que cada enemigo y obstáculo tenga un peso no solo visual, sino también emocional y estratégico. Una de las cosas que más destacan los primeros avances es cómo el equipo de desarrollo ha refinado los detalles, con unos entornos más ricos, enemigos con patrones más variados y una sensación de mundo que es peligroso, pero también maravillosamente intrigante. Code Vein 2 se lanza oficialmente el 30 de enero de 2026. Esto está confirmado por Bandai Namco, por tiendas y por múltiples medios especializados. Las plataformas confirmadas son PlayStation 5, Xbox Series XS y PC, incluida Steam. Cuidado porque la fecha también aparece como 30 de enero de 2026 en la mayoría de listados. Eso sí, en Steam aparece como configurado el 29 de enero de 2026 por zonas horarias, lo cual es habitual en lanzamientos globales. 2026 empieza con fuerza para los amantes del RPG y la acción. Code Vein 2 amplía lo que hizo especial al original, pero con mecánicas más pulidas, mecánicas de tiempo que afectan historia y combate, un mundo más denso y una narrativa mucho más rica. Además, la secuela llega casi 7 años después del primer juego, lo que significa que Bandai Namco ha tenido tiempo de absorber el feedback de la comunidad y evolucionar el estilo sin perder la identidad de la saga. Esto lo hace un lanzamiento de referencia dentro de 2026, especialmente si te gustan los juegos que combinan desafío, estilo y una historia profunda. Code Vein 2 no es solo una secuela, es una evolución del género que mezcla acción, RPG, narrativa y estilo visual con mucha personalidad, y se perfila como uno de los títulos del año que ningún fan del estilo debe perderse. Y ahora pon mucha atención, que vas a tener en pantalla una lista de reproducción y un vídeo recomendado que encajan perfectamente con este tipo de juegos. Échales un vistazo, porque lo más probable es que el siguiente que elijas te enganche incluso mucho más que este. Nos vemos en el próximo combate. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.